que convierte nuestra circunstancia en bendición. Ese es el tema a estudiar en esta hora. El Dios que convierte nuestra circunstancia en bendición. Amén. Quiero decirle, hermano y amigo que me escucha y nos ve, que el Dios que seguimos, el Dios que tenemos, el Dios que adoramos, el Dios que glorificamos y que vive dentro de nuestro corazón, sus pensamientos, sus anhelos para usted y para mí son de bendición, son de bien para nosotros. Dios no está pensando en aniquilarte, en destruirte, en matarte, en hacerte daño. De hecho, en el proyecto y en el plan de Dios, en el plan que Dios ha trazado para tu vida y para mi vida, no ha escrito el fracaso, no ha escrito la destrucción. Al contrario, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para tu hogar, para tu casa, para tu familia, es darte de su presencia, de su bendición. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hoy existe una gran cantidad de pensamientos e ideas que las personas expresan, sienten en su corazón y le atribuyen a Dios la culpa de lo que hoy se vive, lo que hoy se sufre, los dolores y las calamidades de las personas, el sufrimiento, la tristeza y la agonía que el ser humano vive. Se lo atribuyen y atribuyen la culpa a Dios y dicen que Dios es culpable del fracaso de la humanidad, de las pestes, de lo que hoy el ser humano está sufriendo. Entonces las personas llegan a maldecir y a proferir palabras grotescas, palabras blasfémicas contra nuestro Dios, atribuyendo y declarando, repito, que la culpa de lo que hoy la humanidad está viviendo es de Dios. Pero yo les quiero decir que el culpable de lo que hoy la tierra y los seres humanos estamos sufriendo es por culpa del mismo pecado de la raza humana. Dios ha hecho siempre el Señor ha buscado la manera de cómo ayudar, de cómo bendecir, de cómo restaurar. Quien pecó fue el hombre, quien se apartó fue el hombre, quien desobedeció a la orden de Dios fue el hombre. Porque cuando a mí me muestra la palabra de cómo Dios organizó una creación, cómo Dios organizó todo lo creado para que el hombre disfrutara, gozara, se deleitara, cuando Dios colocó al hombre, porque fue Dios quien lo puso en el huerto del Edén, le dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Y cuando el Señor le da esa promesa, Adán y Eva vivían en un estado de felicidad completo, vivían en un ambiente de gozo, de alegría, de bendición. Pero usted nota que todo cambia, todo se transforma en maldición y en tristeza. Fue por la conducta pecaminosa del hombre. Porque el hombre fue el que cambió lo que Dios había establecido. Fue el hombre quien le cambió el rumbo a lo que Dios le había entregado. Dios le da bendición, Dios le entrega bendición y permite que camine en esa bendición. Pero el hombre, después que peca, después que falla, tiene una cantidad de circunstancias y de situaciones lamentables. Entonces, de ahí en adelante empieza el dolor y el sufrimiento para la humanidad. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios no quiere lo malo, Dios no quiere la destrucción para el ser humano. Siempre, a pesar de la conducta pecaminosa de los seres humanos, Dios ha buscado la forma y la manera de cómo restaurarlos, de cómo perdonarlos, de cómo ayudarlos, de cómo impedir que el hombre sufra, de cómo impedir que el hombre llegue a circunstancias lamentables y dolorosas, cómo impedir que venga la catástrofe. Algunos hemos atendido a la voz de Dios. Algunos hemos reconocido que necesitamos de la ayuda, de la misericordia del Señor. Y eso nos tiene cerca al Señor. Y hemos visto cómo Dios nos ha bendecido. Pero tristemente, un gran número de personas han hecho caso omiso al llamado de Dios y están enfrentando circunstancias lamentables, circunstancias dolorosas. Y a ti te digo, amigo, que me estás escuchando en esta mañana y en este día, y si tú sigues en tu pecado, si tú sigues en esa conducta mala, perversa, tristemente lo que viene para tu vida, para tu hogar, no son cosas buenas, vienen cosas lamentables, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Esta semana hablaba yo en la emisora y yo le decía a los oyentes: ¿qué quieres ser mañana?
Lo que tú quieres ser mañana depende de tu actitud hoy. Lo que tú hagas mañana depende de mi comportamiento hoy. Por eso, si yo vengo a Cristo y entiendo que el Señor quiere ayudarme, quiere restaurarme, quiere levantarme, si yo acepto que el Señor quiere traer bendición a mi vida, que el Señor quiere traer restauración, pues el Señor lo va a hacer. No me pierdan la cita ahí en Éxodo, por favor, pero quiero mostrarle algunos textos. Jeremías el capítulo 29, por favor, ubiquémonos allí. Jeremías el capítulo 29, el versículo 11 y el versículo 13. Mire la promesa de Dios. Esta promesa era para el pueblo que estaba cautivo. Duraron cautivos en Babilonia 70 años. Pero es lo mismo. El pueblo llega cautivo por su propio pecado. Bendito el Señor. Por su propia desobediencia. El Señor les dice, no quisiste oír a mis profetas. Oír a todos los que yo envié tarde y mañana y noche para dar palabra, para mostrar el camino. No quisieron atender y tuvieron que llegar a un estado lamentable de cautividad. Perdieron, vivieron momentos difíciles, sus pueblos fueron quemados a fuego, vivieron circunstancias lamentables y el pueblo estaba en ese pensamiento: Dios no nos quiere, Dios no nos ama, mire la condición que estamos, mire la situación que estamos viviendo, mire el dolor que estamos enfrentando. Y el Señor les trae una palabra a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 29, el versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Miren lo que el Señor les está hablando. Ustedes piensan que yo quiero la destrucción. Ustedes piensan que yo quiero lo malo, pero mis pensamientos hacia ustedes son pensamientos de bendición, pensamientos de vida, pensamientos de gracia, de misericordia. Y yo los voy a bendecir y yo los voy a levantar. Y lo que ustedes sueñan y lo que ustedes anhelan y en lo que ustedes meditan, esas cosas buenas que se sientan a pensar y a meditar, quizás no lo expresan con palabras, no lo dicen con palabras, pero tenemos en la mente. Tenemos un Dios que conoce el corazón, y la Biblia dice: conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y el Señor dice: conozco tus pensamientos, y eso que quieres y eso que anhelas, pues tengo una buena noticia para ti. Lo voy a permitir, lo voy a provocar a favor de tu vida, porque yo no estoy pensando el mal, yo no estoy pensando la destrucción, yo estoy pensando la bendición para tu vida. Romanos el capítulo 8, el versículo 28, mire lo que reza la palabra del Señor. Texto conocido por muchos de nosotros. Romanos 8, 28 dice la palabra: más, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Dios permite que nuestra circunstancia que estamos viviendo, que muchas veces el enemigo la provoca, el enemigo trata de destrucción, trata de traer destrucción, trata de hacer daño, trata de afectar. Y el enemigo dice: con esto lo acabo, con esto lo anulo, con esto lo elimino. Pero a los que amamos a Dios, Dios se glorifica y todo obra para bien. ¿Qué significa? Que Dios convierte la circunstancia que vivo, que fue provocada para maldición, que fue provocada por el enemigo para destrucción, que fue provocada por las fuerzas del mal para hacerte retroceder. Pero Dios dice: a ese hijo mío, a esa hija mía, a esa persona que está viviendo esa circunstancia, va a obrar para bien. Yo me voy a glorificar en esa circunstancia y saldrá lo contrario a lo que el enemigo está pensando, porque yo se lo voy a retribuir en bendición para su vida. Ese es el Dios que tenemos. Vemos a un Dios obrando y a un Dios trabajando a favor de nuestras vidas en cada circunstancia que vivimos. Yo les quiero decir una verdad en esta mañana: Dios no es ajeno a lo que estás viviendo hoy. Dios no desconoce la situación que estás enfrentando hoy.
El enemigo te dice, estás solo, estás sola. ¿Sí ves? Nadie conoce tu problema, nadie conoce tu angustia. Si ves cómo te sientes, todos hablaron de ti. El hombre se puede olvidar de ti. Bendito. La mujer se puede olvidar y desechar y apartar de su vida aquello que dio a luz. Pero Dios nunca se olvidará de ti. Dios siempre estará al pendiente de tu vida para levantarte. Y todo lo que hoy vivimos y lo que estamos viviendo y enfrentando, Dios lo usará para bendición de nuestra propia vida. Ese es el Dios que tenemos. Por eso, permítame, le muestro algo. Cómo Dios convierte la amenaza y la destrucción en una bendición de multiplicación. Cómo Dios convierte la amenaza y el acto destructivo de alguien en una bendición de multiplicación para nosotros. Aquí en el texto que acabamos de leer, encontramos la historia del pueblo de Israel. Hermano, Israel llega, conocemos la historia muchos de nosotros, el que no la conoce. ¿Por qué llega Israel a Egipto? Por un hombre que Dios llevó a Egipto que se llamó José. Amén. José, llevado como esclavo allí a casa de Potifar, por alguna circunstancia es lanzado, llevado a la cárcel, pero Dios lo lleva a una posición de honor en medio del palacio de Faraón. Y llegó en un momento determinante donde Dios bendijo el reino egipcio a través de este hombre. Y en gratitud a lo que Dios hizo en la vida de José a favor de la nación de Egipto, Dios permitió, tocó el corazón de Faraón, y Faraón le dio la orden a que la familia de José, a su padre Jacob y los hermanos de José llegaran a vivir allí en Egipto. Dice la palabra del Señor que se ubican ellos en un lugar especial. Y la palabra del Señor me muestra cómo ellos se multiplicaron. Y llega el momento, la Biblia muestra y reza la palabra del Señor, que este pueblo se multiplicó en gran manera. El versículo 7 lo explica y nos dice que se multiplicaron de gran manera, que el pensamiento de ellos, el pensamiento de estas personas era que debían de tener la bendición que este pueblo tenía. Porque no solamente se multiplicaron, sino dice la palabra que los hijos de Israel fructificaron. Porque aquí no es simplemente la multiplicación. Alguien se puede multiplicar, pero el hecho no es multiplicarse, sino es dar fruto en medio de esa multiplicación. Y el pueblo es fructífero, significa que es bendecido. Y fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo. Miren las expresiones que la Biblia me habla de este pueblo. No solo se multiplica, sino que en medio de esa multiplicación hay algo que es marcado. Antes de que la Biblia me hable de la multiplicación, me habla de la fructificación. Esto es sinónimo de la bendición que había con ellos. Y hay una característica que ellos miran, los egipcios miran, es que era un pueblo fortalecido, era un pueblo vigoroso, era un pueblo bendecido. No era cualquier pueblo, era un pueblo bajo bendición y era un pueblo bajo fructificación y un pueblo lleno de fuerza y de vigor. Pero en el versículo 8 dice la palabra que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, que no sabía quién era José. Ya conocemos la historia, que José creció, vivió en el palacio de Faraón, estuvo allí, Dios lo usó para algo especial, pero pasaron aproximadamente unos 400 años y sucede que se levantó un rey egipcio, un faraón, que no sabía nada de José, y ve a este pueblo como no un pueblo que le habían permitido llegar a vivir ahí, sino que ven a este pueblo como un pueblo enemigo. Y este hombre, este rey, trata de hacer daño a este pueblo. Pero permítame, le digo algo: la bendición no depende del hombre, de quien esté en el reino, es de quien está sobre todas las cosas. Este año hemos tenido un lema precioso y le seguimos dando gloria al Señor por ese lema. Yo no sé si usted puede bendecir al Señor y declarar que nuestro Dios es nuestro Kyrios, es nuestro Señor, es el dueño de todas las cosas. Hermano, ¿qué significa? Su bendición y mi bendición no depende del hombre, depende de quien está sobre.
sobre todas las cosas. ¿Y sabe quién es ese? El Señor, el Cristo de la gloria, el Dios dueño y Señor de todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Entonces el faraón dice: ese pueblo es bendecido porque están en Egipto, ese pueblo es bendecido porque nosotros les extendimos la mano, pero ahora llegué yo al reino, ahora llegué yo a tomar la posición y yo tomo el dominio, y así es que ese pueblo se tiene que humillar, ese pueblo se tiene que someter. Equivocado, muy equivocado estaba, porque ellos no estaban ahí por orden de algún faraón, estaban ahí porque el Dios de ellos los había encaminado a ese propósito. Dios los había bendecido, y la bendición del pueblo de Israel no dependía de que estuvieran bajo la cobertura del imperio egipcio. La bendición del pueblo de Israel dependía de la cobertura que tenían del Dios todopoderoso, amén, del Dios dueño de todas las cosas. Y luego dice en el versículo 11, dice la palabra que colocaron sobre ellos comisarios de tributos. Escuche la expresión: que les molestasen con sus cargas. Escuche esa palabra. Y edificaron para Faraón ciudades grandes, ciudades de almacenaje, dice la palabra. Y este pueblo, la carga de trabajo se le multiplicó. La carga, el trabajo, la lucha y la prueba vinieron sobre ellos, porque aquel emperador o aquel rey, aquella persona que estaba a cargo del reino de Egipto, dijo: les voy a multiplicar las tareas, les voy a multiplicar la carga, el trabajo, y así los vamos a disminuir, así los vamos a menguar, así los vamos a restar. Pero están equivocados. Entre mayor carga, entre mayor prueba, entre mayor trabajo, entre más fuerte sea la lucha, eso nos va a fortalecer a nosotros. Note que todo al enemigo le sale mal, todo al enemigo le sale contrario. El enemigo dice: les voy a aumentar el trabajo, les voy a aumentar la tarea, voy a atacarlos, voy a traer una lucha constante contra ellos, los voy a oprimir, y de esta manera los voy a botar a la lona, y eso los va a llevar a que se menguen, a que se minimicen. Por lo que el enemigo no sabe es que entre más fuerte la lucha, entre más grande sea la carga, más fuerza, más fortaleza hay de parte de Dios para nuestra vida. Este emperador, este rey egipcio dijo: es mi fuerza, es mi poder, yo los voy a doblegar, los voy a humillar. Pero Dios dice: no, es que no son tuyos, no pertenecen a, no son de tu pueblo, son míos. Y yo multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. Soy yo el que levanta al caído, y que el que tiene sus rodillas paralizadas y endebles, yo las afirmo. Ese es el Dios todopoderoso. El Dios es el que no solamente nos da nueva fuerza, sino el texto me dice: Él es quien multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y hay algo que este rey se da cuenta, y en el versículo 12 dice que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de... Hay una pregunta que asalta el corazón de Faraón. Dice: bueno, los estamos oprimiendo, les estamos dando tareas duras, el trabajo se ha multiplicado, hemos menguado el alimento para ellos, estamos forzándoles al trabajo, hay una lucha entre nosotros hacia ellos, una opresión, los estamos subyugando. Lo que estamos haciendo es para que ellos se minimicen y se menguen. En otras palabras, lo que ellos querían era que en medio del trabajo aquellos hombres murieran. En medio de la labor que estaban desarrollando, lo que quería era que estos hombres cayeran muertos por el trabajo tan fuerte. Pero hay una pregunta, dice: ¿qué es lo que pasa? Tanto más los oprimimos, más se multiplican y más crecen. Se multiplican, ¿y por qué crecen? ¿Por qué no me están saliendo las cosas como yo estoy pensando? ¿Por qué no me están saliendo las cosas como yo las he organizado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? En vez de verlos menguados y restados, está sucediendo que se están multiplicando. Que hay algo precioso. ¿Sabe que en la matemática de Dios
no hay restas ni divisiones. En la matemática del cielo no hay restas ni divisiones. Eso no va con Dios. En la matemática del cielo hay sumas y multiplicaciones. Oh, gloria al Espíritu Santo. Entonces Dios dice, no aplica en mi reino, que es el reino al cual ellos pertenecen. No aplica esta, no aplica de que ellos sean debilitados. Y es que hay algo curioso. Hay una respuesta para esa pregunta. ¿Por qué se multiplican y por qué crecen? Si mi proyecto, diría el enemigo, es menguarlos y restarlos, es destruirlos, pero ¿por qué se multiplican y por qué crecen? El Señor dice, no hay problema, tengo la respuesta. Génesis capítulo 15. Yo no sé si usted puede alabar al Señor, pero yo siento que el Señor está en medio nuestro en esta mañana. Génesis capítulo 15, el versículo 13. Mire lo que reza la palabra del Señor. Si puede bendecir y glorificar a Dios en esta hora, glorifíquele. Adorado el Señor, aleluya. Amén. Génesis 15, 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará, escuche, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, escuche eso, mas también a la nación al cual servirán, juzgaré yo, dice Jehová, y después de esto saldrán con riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Verso 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. A ver, aquí está la respuesta. ¿Por qué le multiplicamos las tareas? ¿Por qué colocamos carga pesada? ¿Por qué colocamos carga? Los oprimimos, los maltratamos, los subyugamos. El resultado para el enemigo es la destrucción. Pero Dios dice, no está saliendo como estamos pensando. Y Dios dice, ¿sabe por qué no sale lo que tú estás pensando, enemigo? Porque este pueblo camina bajo una promesa de bendición. Amén. Porque nosotros como pueblo de Dios caminamos bajo una promesa. Ya hay una palabra dada de parte de Dios. Oh, aleluya. Ya hay una palabra establecida de parte de Dios. Y el que dijo lo cumple. El que prometió lo hará. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Oh, gloria. Oh, gloria al Espíritu Santo. Por eso el enemigo dice, ¿qué está pasando? Que se está convirtiendo la circunstancia que están viviendo. Para mí sería una circunstancia de muerte, de dolor y de tragedia. Pero se está convirtiendo en algo de bendición. Es que ese es el Dios que seguimos. Ese es el Dios que adoramos y glorificamos. El enemigo te está atacando. Hay una amenaza sobre tu vida. Hay una amenaza sobre tu hogar. Hay una amenaza de destrucción sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Aleluya. Sobre tu finanzas, sobre tu economía, sobre tu vida espiritual. El enemigo te dice, te voy a destruir. Te voy a hacer daño. Te mantenías vivo y viva espiritualmente porque estabas en ese calor de iglesia. Estabas en ese ambiente de congregación, estabas en ese ambiente de alabanza, todo, pero te voy a sacar del templo, te voy a aislar del templo y te vas a quedar, vas a volver a la cantina, vas a volver a la borrachera. El enemigo dijo, te voy a provocar muerte sobre tu vida, pero hay una palabra de parte de Dios, aleluya. Hay una palabra establecida para la iglesia. Caminamos bajo una promesa de parte de Dios para nosotros. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y al contrario, lo que el enemigo planeó, pronosticó de muerte y de destrucción, Dios lo ha convertido en bendición. Porque es que nosotros no caminamos bajo el hombre. Mire, el reino, el imperio, el gobierno, la gente puede decir muchas cosas. Deje que hablen. Deje que digan, deje que lo declaren. Pastor, pero en la noticia, pastor, pero me enviaron un mensaje, quitar la casa, que me van a embargar la casa. Hay un mensaje, una amenaza de muerte. Yo no sé si alguien en esta mañana, aleluya, me está escuchando que le ha llegado una amenaza de muerte. Te han dicho que te van a matar a alguno de tu familia. Oh, gloria al Espíritu Santo.
Pero yo te digo en esta mañana, de parte de Dios, el enemigo puede hablar muchas cosas, pero cuando Dios dice que da vida, da vida. Cuando Dios dice que guarda, Él guarda. Cuando Dios dice que protege, Él protege. Caminamos bajo la palabra establecida de parte de Dios. Nuestro Kyrio, nuestro Señor, fue el que entregó una palabra, y a esa palabra nos acogemos, a esa palabra nos aferramos, y en esa palabra es en la que creemos. Note que todo le salió contrario al enemigo. Ahora Dios declaró bendición para ellos y multiplicación. Pero hay algo. Vamos a Génesis capítulo 39. Si usted puede adorar al Señor, si usted puede glorificar a Dios. Génesis el capítulo 39. Bendito el Señor. Génesis el capítulo 39. Voy a leer del verso 7 al 12. Sígame por favor allá en casa en su Biblia. Dice: aconteció después de esto, estoy hablando de José, que la mujer de su amo se llamaba Potifar, y esta mujer puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal contra Dios? Escuche la palabra de este hombre. Y dice la palabra en el verso 10: hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y él huyó y salió. Hermano, la tentación y el pecado se convierte en una manifestación de nuestras convicciones. Amén. Hay algo que el enemigo sabe, que es el arma destructiva para un hijo de Dios. Puede restar, minimizar y llevar al fracaso una persona. Yo les expliqué al principio de Adán y de Eva. ¿Qué fue lo que usó el enemigo para sacarlos del huerto del Edén? ¿Qué fue lo que usó el enemigo para traer maldición sobre esta familia y sobre el mundo entero? ¿Qué fue lo que usó el enemigo para quitar privilegios y bendiciones que Dios les había entregado? El pecado. Que Dios tenga misericordia sobre nosotros. Y el enemigo sabía que era la forma y la manera como podía destruir los propósitos y los proyectos de Dios con esta familia. El enemigo sabe que el pecado es lo que aflige, destruye y aparta a la persona de Dios. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia. Pero hay algo que Dios no acepta en el corazón de los seres humanos, y se llama el pecado. Y contra eso fue que Cristo iba a pelear una batalla contra el pecado. ¿Dónde venció el diablo? ¿Dónde venció los demonios? En la cruz del Calvario. Allí el Señor nos dio victoria, y Él dijo: si yo pude, ustedes también pueden. Yo vine a vivir como ustedes y vencí el pecado. Ustedes también pueden ser victoriosos. El pecado es el arma letal, destructiva, que el enemigo utiliza para hacer daño. Pero todo lo que el enemigo provoca le sale mal. Esa circunstancia de pecado que el enemigo planificó para José. Mire, José está empezando el proyecto de Dios para la vida de él. José es un joven. José hasta ahora está llegando. Mire, viene de una situación. Yo le expliqué ahorita algo sobre eso. Llega. Sus hermanos lo venden a los madianitas como esclavo. Los madianitas lo llevan a Egipto, lo ofrecen, y Potifar lo compra como esclavo. Lo lleva a su casa. Un hombre bien parecido, bien elegante era José. La gracia de Dios estaba sobre él. La presencia de Dios estaba sobre la vida de este muchacho. La esposa de Potifar se enamora, pone su mirada sobre José y comienza a asediarlo. Y comienza a perseguirlo detrás de esa persona física, de la esposa de Potifar. Estaba un engranaje del diablo. Había una planificación de Satanás, que el Señor lo reprenda en esta mañana. Y todo lo que el enemigo esté planeando para destruir ministerios, para destruir hogares, para destruir jóvenes, para destruir familias, en esta mañana, aleluya, se desbaratan los planes del diablo, se desbaratan los planes de Satanás. Caen los altares del maligno, aleluya, en esta mañana. Todo proyecto todo proyecto del maligno,
Aleluya. Todo lo que el enemigo está planificando en lo secreto, oh gloria al Espíritu Santo. Todo lo que el enemigo está organizando en lo secreto para destruir vidas, ministerios, hogares, familias, jóvenes, en esta mañana cae por tierra. Y mira, hermano, hay un proyecto, hay un engranaje del enemigo. Y el enemigo dijo: con esto destruyo a José. Yo miro, yo percibo, dijo el enemigo, porque el enemigo no sabe, no conoce a plenitud todo lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tu hogar, con nuestra familia. El enemigo no conoce el proyecto de Dios hacia alguien. Y el enemigo dice: yo lo percibo, yo siento que hay algo especial sobre este muchacho, hay algo maravilloso, hay algo diferente en él que no había en los hermanos de él. Hay algo diferente en este muchacho que no está en otros. Y dice la palabra del Señor que el enemigo dijo: con esto lo boto a la lona, con esto lo destruyo. Claro, no puede negarse. Es una mujer bonita, es una mujer agradable, es una mujer de posición, de nombre, de riqueza. Trabaja en su casa, es esclavo. Se tiene que someter a ella, se tiene que doblegar, porque ella está por encima de él. Tremendo todo lo que el enemigo organiza. Pero el pecado planeado y organizado por el enemigo se convirtió en un testimonio, escúcheme esto, que ha traspasado generaciones. No solo la generación presente de José, sino ha llegado hasta nuestra generación. La palabra de Dios, los que nos levantamos recibiendo la palabra de Dios, y todo el que escucha la palabra de Dios ve la vida de José y ve el testimonio de José y ve la victoria de José, y uno dice: si José pudo, yo puedo también. Si José venció, yo también puedo vencer. El Dios que estuvo con José, el Dios al cual sirvió José, también está en mi vida y al cual yo sirvo y puedo vencer. Hermano, todo lo que el enemigo organizó, ¿cómo quedó esta mujer? A José lo mandaron a la cárcel. A José lo llevaron injustamente, porque cuando esta mujer se dio cuenta, ya leímos, esta mujer buscó, lo asedió, lo persiguió, buscó la manera de cómo José cayera, pero no pudo. A lo último, esta mujer se le bota encima a asediarlo, a agarrarlo. Forcejea, la Biblia me muestra que hay un forcejeo. Él deja su ropa y él dice: yo no puedo pecar delante de Dios, delante de mi amo. Por encima suyo, mujer, por encima de Potifar, tengo un amo precioso que se llama el Dios al cual sirvo y al cual honro. Y yo no voy a fallarle a mi Dios, yo no voy a fallarle a mi Señor, ni tampoco voy a fallarle a tu esposo que puso confianza en mi vida. Y te dejo mi ropa, pero no me voy a doblegar delante de ti. Te puedo dejar mi ropa, pero no voy a dejar aquí mi integridad y mi santidad. Te dejaré mis vestiduras, pero no te dejaré la santidad y la cobertura y la vestidura de Dios que Él ha colocado sobre mi vida. Y esta mujer dice que salió y huyó y corrió y se fue, dice la palabra. Hermano, esta mujer, al verse humillada, porque esta mujer se vio humillada, dice que comenzó a gritar: José me quería violar. Viene el esposo, los criados, tremendo, y lo llevan injustamente a la cárcel. La Biblia no me dice esto que voy a expresar, pero yo me imagino que el día que llevaron a José esposado, amarrado, no sé cómo lo llevarían, y esta mujer lo estaba mirando para acusarlo. Yo creo que José, con su mirada, no le diría nada quizás, pero con su mirada le diría: mujer, sabes que yo soy íntegro. Sabes que hay algo en mi vida, se llama una santidad. Y sabe que provocó la tentación, sabe que provocó el pecado, que las convicciones que habían en el corazón de José salieran a flote. El enemigo está lanzando pecado sobre tu vida. El enemigo te quiere ver arruinado y destruido. Pero en esta mañana Dios te da fuerzas. En esta mañana Dios fortalece tus convicciones. Hay vidas que sus convicciones están siendo fortalecidas. Hay vidas que están en la línea de la tentación. Oh, aleluya. El Señor Jesucristo en el Padre Nuestro dijo: no me dejes caer en la tentación. Dijo: líbrame del mal. Qué oración tan linda expresó mi Salvador. Recuerde que Él vino como humano. Recuerde que esta oración la hizo como humano, y Él dijo: no me dejes caer en la tentación, líbrame del mal. Y hay vidas que están en una línea de pecado, oh, aleluya. Hay vidas que están en una línea de tentación, oh, gloria al Espíritu Santo. Pero en esta mañana
El Señor fortalece tus convicciones. Hay vidas que allá en casa el Señor está fortaleciendo sus convicciones. Y el enemigo dijo, pero estaba provocando un pecado, estaba provocando una tentación, ya estaba a punto de caer, faltaba algo mínimo para caer. Aleluya. Pero el Señor en esta mañana ha desbaratado proyectos y planes y argumentos del maligno. En esta mañana el Señor ha desbaratado proyectos. En esta mañana hay victoria para tu vida espiritual. Y sales adelante. Pero hay algo más. Permítame, te llevo a Job capítulo 42. Oh, gloria al Señor. Yo siento al Señor en esta. No sé si usted le puede alabar. Yo no sé si usted puede glorificarle. Job capítulo 42, el versículo 12, la primera parte. Job capítulo 42, el versículo 12, la primera parte. Y dice la palabra: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Escuche lo que dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Qué significa eso, hermano? Las circunstancias me muestran cómo Dios restituye lo que le pertenece a los hijos de Dios. Hermano, Dios es un Dios de restitución. Y las circunstancias que vivimos, los momentos que enfrentamos, me muestra cómo Dios de la nada hace cosas grandes. Cómo Dios en medio de la pérdida, cómo Dios en medio del fracaso y en medio de lo que el enemigo te ha quitado, cómo Dios permite muchas cosas para decir: te lo voy a devolver, y te lo voy a devolver 3, 4, 5 veces más, mucho más de lo que el enemigo hoy te quitó. A veces Dios permite circunstancias en nuestra vida. La vida de Job, una vida conocida por muchos lectores y conocedores de la palabra. Se habla de las aflicciones del justo Job, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, con una integridad y una pureza tan linda, hermano. Quien da testimonio de Job es Dios. Y el enemigo dice: yo lo voy a destruir, voy a acabar con todo. Y hay una frase que se repite en el capítulo 1 y capítulo 2. Quítale esto, le dice el enemigo. Es atrevido, el enemigo es atrevido y habla delante de Dios y le dice: quítale esto si no blasfema contra ti. Quítale esto y verás si no te deja de seguir, porque es que te sigue por lo que tiene, te sigue por lo que le has dado, te sigue por la honra que tiene, pero quítaselo. Permítame que yo lo toco y verás si no blasfema. Dios conocía el corazón de este hombre. Hermano, hay algo lindo entre la experiencia que Job tiene con Dios. Hoy lo vemos a través de la palabra, pero yo veo a un Dios que está permitiendo, porque Dios permite una serie de cosas, pero Dios sabía que Job podía vencer y que al final Dios le iba a multiplicar y le iba a dar mucho más de lo que él al principio tenía. Dios sabía por dónde lo iba a pasar, por dónde iba a atravesar, pero Dios no estaba viendo la aflicción simplemente de Job. Dios estaba mirando cómo lo iba a ayudar y Dios estaba viendo cómo lo iba a bendecir, cómo Dios le iba a responder. Dios estaba mirando cómo le iba a restituir todo lo que el enemigo le había quitado. Hermano, pierde sus hijos, pierde sus ganados, pierde sus bienes, pierde sus finanzas, pierde amigos, pierde familia, pierde honra, porque usted ve que le dijeron: usted es un pecador. Joder, que usted pecó, es que usted es un impío, usted no se ha examinado, pero usted está mal, usted falló. Pierde la honra, pierde todo, queda solo su salud, la pierde. Job queda en una situación lamentable. Pero Dios, el Dios que convierte el fracaso y la pérdida y el acabose, lo convierte en la postre en bendición. Y Dios le dice en el versículo 12: y bendijo Jehová a Job, y el postrer estado de este hombre fue mayor que el primero. Ese es el Dios que tenemos. Dios le devolvió la honra, volvió a recibir la honra, porque dice que volvieron sus amigos, su familia, y le daban la honra a Job. Ya Job era un hombre no simplemente adinerado, no simplemente Job era un hombre con posesiones, con una conducta intachable. No, ahora se habla de Job como un hombre que quedó en lo más bajo y perdió todo, pero ahora se habla de Job de un hombre que Dios le devolvió la honra y lo levantó. Su testimonio fue devuelto, sus hijos eran hermosos, su familia era hermosa, sus riquezas fueron multiplicadas. Volvió otra vez a quedar rodeado de personas y le devolvieron muchos años más de vida.
El enemigo ha dicho, te voy a destruir, te voy a aniquilar, te voy a hacer daño. Y quizás el enemigo te ha quitado muchas cosas. Escúchame bien. Quizás el enemigo te ha quitado salud, fuerza, vigor. Tu testimonio se ha visto manchado y el enemigo se te burla en la calle y le dice, pecaste, fallaste. Ve la conducta que tienes, manché tu hogar, tu familia, tu ministerio. Te hice daño. Te quité posesiones, mira todo lo que has perdido y quizás se te burlan en la cara. Hay una promesa de Dios para ti, para mí en esta mañana. Yo la recibo. Tenemos un Dios que restituye, tenemos un Dios que devuelve, tenemos un Dios que vuelve a traer lo que a ti y a mí nos pertenece. Oh, aleluya. Lo que el enemigo ha querido quitar y ha robado y se mofa que lo robó. Aleluya. Y hace alarde de lo que ha hecho. Pero Dios dice es tuyo y lo que a mis hijos les pertenece, yo peleo por ello. Lo que es de mis hijos yo lo entrego porque es de mis hijos, no es de nadie más. ¿Sabe algo? Dios es un juez justo y Dios pelea por tu justicia y por mi justicia. Y Dios se glorificará y Dios visitará tu casa, tu hogar, tu familia. Amén. Quizás este año para muchos ha sido un año de pérdidas, ha sido un año de lágrimas. Ha sido un año donde usted ha dicho, todo se me ha ido al piso. Dios, 2020 no ha terminado. Usted dice, Señor, llevamos 6 meses y ha sido un año de pérdida. Dios dice, no hay problema. Este año no vas a terminar en pérdida. Aleluya. Este año será un año de restitución. Oh, gloria al Espíritu Santo. Este año será un año donde yo te voy a devolver lo que el enemigo te quiso quitar. Y lo que un día el enemigo se apoderó de ello, terminarás este año diciendo, Dios restituyó, Dios devolvió, Dios, aleluya, se glorificó. La honra vendrá a tu casa, la bendición vendrá a tu familia, la provisión vendrá. Ha habido escasez, no ha faltado nada, porque Dios te ha provisto, Dios te ha dado, pero ha habido escasez. Ha estado lleno como en otro tiempo, no hay problema, no te preocupes. Este año no ha terminado. Escucha esta palabra. Este año no ha terminado y Dios se glorificará. Y terminarás un año con tus manos en alto y dirás, conocí a un Dios de restitución. Esta circunstancia que el enemigo trajo se convirtió en el peldaño y en el escalón para ver lo que Dios me iba a devolver. Dios permitió que llegara allá abajo, que sintiera la necesidad para Dios entregarme lo que a mí me pertenece. Y termino con esto, voy terminando. San Lucas capítulo 22 versículo 61. Adore al Señor. La presencia en tu casa. Yo sé que la bendición de Dios está en tu casa. Qué bueno sería estar juntos. Qué bueno sería estar en el templo recibiendo esta palabra, adorando a Dios. Tú dirías, oh, qué lindo sería estar en el templo. Pero no hay problema. Este es el momento. Y para esta hora es esta palabra. Y este es el recurso. Pero allá también en casa hay bendición, allá también en casa hay presencia de Dios. San Lucas 22, 61 y 62. A partir del verso 54 hay una palabra, hay un título que dice, Pedro niega a Jesús. Pedro niega a Jesús. Hermano, qué ataque tan directo tuvo de todos los apóstoles. Quien tuvo ataque más directo fue Pedro. Cuando usted ve el ministerio de Cristo, Pedro fue atacado por el enemigo. Pedro fue perseguido por el enemigo. Repito, porque el enemigo visualizaba lo que Dios quería hacer en la vida de Pedro. Y atacado, tú estás siendo perseguido. Y sientes cómo el enemigo se ha abalanzado contra tu vida. Es que hay un proyecto. Hay un plan de Dios. Hay algo que Dios quiere hacer contigo, con tu hogar, con tu casa, con tu familia. Y dice la palabra del Señor en el verso 61. Pedro le niega 3 veces. 3 veces le niega a Pedro. Maldice. Yo no lo conozco. Yo no sé quién es él. Y en el verso 61 dice entonces, vuelto al Señor después de que el gallo canta. Y recuerda la palabra que Dios le dijo antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y cuando Pedro le niega, mira al Señor. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Hermano, yo siempre he descrito esta escena de 3 formas. Pedro le niega la tercera vez.
Y luego que Pedro le niega, canta el gallo. Y luego que canta el gallo, viene Cristo saliendo por el patio de Caifás. Y viene la mirada de Cristo, se choca con la mirada de Pedro. Yo me imagino en qué expresión estaba Pedro. Una expresión de ira, una expresión de enojo. Yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Una expresión arrogante. El enemigo martillándole, el enemigo asediándole. Niégalo, niégalo, niégalo. No lo conoces, te van a matar. Siente miedo, siente dolor. Pero el gallo canta, Pedro expresa una palabra y Cristo se queda mirándolo con una mirada de amor y misericordia. Ahora Pedro se encuentra que había fallado y le había faltado a su amigo, quien momento atrás le había dicho: contigo iré hasta la muerte. Y no creas, no lo digas que yo te voy a negar, porque no te voy a negar, contigo iré hasta la muerte. Ahora se está chocando con su propia humanidad y reconoce que había pecado y se va a llorar amargamente por su pecado. Pero escúcheme esta buena palabra. Cuando el enemigo pensó que los planes de Dios se habían acabado, cuando el enemigo pensó que los planes de Dios se habían acabado, oh gloria, y el enemigo ha dicho: ama, sube. Se acabaron los planes de Dios contigo. Se acabaron los planes de Dios con tu casa, con tu hogar. Has fallado, has pecado. Mira, has fallado. Le fuiste, aleluya. Mira todo lo que has hecho. Dios te borró. Ya no hay un proyecto, ya no hay un plan de Dios. Pero ahora sale en la escena el Dios que toma esta circunstancia. Y Dios dice: voy a marcar un nuevo proyecto. Voy a marcar un plan para desarrollarlo con tu vida a favor de mi obra. Y esto es lindo, hermano. San Juan capítulo 21, el versículo 15. Usted ve cómo desde el momento de la crucifixión, el momento de que Cristo resucita, y en ese preámbulo que ellos están ahí, Pedro como el líder de los apóstoles está ahí como a la sombra. Resucitó, no resucitó, sí resucitó, se apareció. El Señor venía y hablaba con ellos, miraba con cierta vergüenza. Pedro sabía que le había fallado. Había vergüenza en su vida, había vergüenza en su corazón. El enemigo venía a acusarle: no te da pena, mira, resucitó y le negaste. El enemigo le decía: hubiera sido mejor que se hubiera quedado en la tumba y eso hubiera quedado allá. Pero mira, él salió nuevamente y te dice: mira, te está mirando, pecaste. Porque hay alguien que se llama el acusador de nuestras almas, que se llama el diablo. Que el Señor lo reprenda, pero él está bajo el estrado de los pies de Cristo y bajo el estrado de los pies de la iglesia. Y Pedro se encuentra con su humanidad, la vergüenza de fallarle a su amigo Jesús. Pero en San Juan capítulo 21, el versículo 15, el Señor llama a Pedro en una escena especial. Y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Oh gloria. Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y hay una palabra preciosa de parte de Dios. Le dice: apacienta mis corderos. Porque el Señor le está diciendo: hay un plan, hay un proyecto. Si me negaste, yo lo supe, yo te lo dije, pero quiero saber si me amas. Porque Cristo le está diciendo: yo te amo. Y hay un proyecto para ti, hay un proyecto para tu casa. Yo te voy a levantar, pero quiero saber si me apacienta mis corderos. Le dices, Pedro, segunda vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Le dice: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro le dice con una voz calmada y pausada: tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Mi proyecto, mi plan está contigo todavía. Me negaste 3 veces, Pedro. Me fallaste 3 veces. Pero las 3 veces te digo que te voy a levantar. Que la circunstancia que viviste, las mismas veces que me fallaste, esas veces te digo que te voy a levantar. Me negaste la primera vez y el enemigo está diciendo: pero él te negó, no hay problema, va a pastorear mis ovejas.
Pero le negó 2 veces, no hay problema, va a apacentar mis corderos. Pero te negó 3 veces, no hay problema. Ratifico mi proyecto con este hombre. Me va a servir y va a ser un instrumento útil para mi obra. Y termino con esta frase: los planes de Dios y los proyectos de Dios van unidos y van ligados bajo su hermosa misericordia. Los proyectos y los planes de Dios van unidos y van ligados con su hermosa misericordia. Si esto no fuera así, usted y yo no calificaríamos para servir al Señor. Hay algo que Dios está permitiendo hoy, es su misericordia. Y esa circunstancia que has vivido, esa falla que has cometido, Dios te levanta y te dice: mi misericordia está contigo. Yo no sé qué el enemigo está usando para traer a tu vida, para destruirte, pero Dios lo va a usar para bendición y para sacarte victoria. Yo no sé. Yo no conozco por qué momento estás pasando, pero esta es una mañana donde Dios te dice: lo que estás viviendo no será para muerte, será para vida. Porque mis pensamientos acerca de ti, acerca de tu casa son de paz y de bendición. No son de muerte, no son de fracaso, no son de escasez, no son de miseria. Por favor, adoremos al Señor. Levanta tus manos allí en casa. Hay una presencia de Dios. Aleluya. Hay una bendición de Dios. Hay una presencia de Dios. Dile: Señor, aquí estoy en esta mañana. Esta circunstancia que estoy viviendo lo vas a usar para tu gloria. Esto que estoy viviendo lo vas a usar para bendición de mi hogar, de mi familia. No lo había visto así. Pero me vas a levantar. Hoy yo siento que me vas a levantar. Aleluya. Hay vida, hay victoria. Dígale: Señor, yo me levanto en esta mañana. Yo me levanto. Yo recibo esa palabra. Yo recibo esa palabra. Aleluya. Pensé que era para muerte. Pensé que era para fracaso. Pensé que era para destrucción. Pero no, hay vida. En esta mañana hay vida. Oh, en esta mañana hay aleluya. Ama su vida. En esta mañana hay vida, en esta mañana hay victoria, en esta mañana se rompen cadenas, en esta mañana se le desbaratan planes al enemigo, en esta mañana hay restauración, en esta mañana hay perdón, en esta mañana hay bendición, aleluya. En esta mañana recibimos fuerza, fuerza, fuerza de parte de ti, en esta mañana hay victoria. Pensé que ya tú no me tenías en tus planes. Pensé que tu proyecto se había acabado. Pensé que mis hijos ya no eran aceptos delante de Dios. Pero hay victoria, aleluya, hay victoria. Yo adoro tu presencia en esta mañana. Yo adoro tu gloria, adórale. Adórale, adórale, adórale. Solamente adórale. Dile: Señor, gracias, yo me levanto. Yo recibo tu perdón. Yo me voy a consagrar. Dígale: Señor, yo me voy a consagrar. Yo voy a apartar de mi vida el pecado. Dígale: voy a apartar de mi vida todo lo que no sirve. Voy a apartar de mi vida todo lo que te ofende. Yo me voy a levantar en esta mañana. Yo recibo vida. Esta palabra recibo. ¿Cómo voy a hacer caso omiso a tu voz? Qué lindo es oír tu voz. Yo me levanto. Me vas a dar la fuerza. Me vas a ayudar. Me vas a dar el vigor. Me vas a dar la victoria. Gracias. Adora al Señor, dile: Señor, gracias por tu palabra. Adórale, adórale, dile: Señor, gracias.